Muchísimas gracias por la invitación, tanto a los organizadores como a Foro País, por la posibilidad de estar en este evento y contarles un poquito algunas cosas de la industria aceitera. La idea que tenemos con nuestra presentación es primero hablar un poco del posicionamiento del sector a nivel mundial, luego las que podemos llamar las contribuciones del sector en términos de lo que hemos venido desarrollando en estos últimos años. Finalmente, los puntos críticos del sector, o sea, cuáles son aquellos sectores, aquellos puntos que nos están provocando pérdida de competitividad y, digamos, alguna restricción al crecimiento. Y, finalmente, cuáles serían los elementos que harían o que posibilitarían que el sector vuelva a tener una dinámica importante. Vamos muy brevemente a ver el tema del posicionamiento del sector a nivel mundial. En este cuadro lo que intentamos mostrar en qué lugar se encuentran nuestras exportaciones. Esto está tomado para el año 2013 y claramente se muestra que en aceite y harina de soja Argentina es el primer exportador mundial. En el caso del aceite de soja, responsable del 68% del mercado, del abastecimiento del mercado mundial, y en soja, en harina de soja, el 52%. Somos el tercer exportador en aceite y harina de girasol y el segundo en aceite y harina de maní. Obviamente, girasol y maní tienen volúmenes mucho más pequeños con relación a lo que es la soja, pero tenemos un lugar importante como proveedor a nivel mundial. ¿Cuáles son los principales destinos en este caso del aceite de soja? Bueno, en esto hemos tomado los últimos 2 años, 2012 y 2013, y se destaca claramente la India, con el 24 y 23% de las exportaciones en esos 2 años. China, que viene perdiendo terreno como destino de nuestras exportaciones. Hace 5 o 6 años atrás, China era nuestro principal destino. Hoy estamos en el 20% en 2012, el 15% en 2013 y vienen creciendo otros destinos como Irán, por ejemplo. Y en el caso de la harina de soja, nuestro principal destino es la Unión Europea, pero cada vez viene disminuyendo en términos de importancia. Hace algunos años el 80% o más del 80% de las harinas proteicas de soja iban destinadas a la Unión Europea y hoy apenas el 30% está yendo a ese destino. Inclusive, bueno, no están los datos de 2014 finales, pero entiendo que entre Indonesia y Vietnam han superado ya a lo que destinamos a la Unión Europea. Y el otro dato relevante en términos de esto que se muestra en estos gráficos es la cantidad de destinos a los cuales llegamos cuando exportamos estos productos que tienen más valor agregado. Si lo comparásemos, no traje el cuadro acá, pero básicamente cuando hablamos de la exportación de poroto, o sea, sin elaborar, prácticamente hay un solo destino o un destino fundamental, que es China. Y esto lo vemos en el primer cuadro, el cuadro de arriba. Tenemos las exportaciones de grano de soja y vemos que China es el principal destino. Yo aquí agregué los países a los cuales se refiere el seminario. Obviamente que el destino relevante es China en el caso de harina, en el caso de grano de soja, perdón. En el caso de aceite de soja, China ha venido perdiendo. Nosotros llegamos a exportar más de 1.200.000 toneladas y ahora estamos en términos de 600.000, 400.000 toneladas. Y aparece a continuación Egipto
no es que sea el segundo en el orden, sino dentro de los países que estamos seleccionando. Y finalmente, en el caso de harina de soja, China, digamos, no aparece como nuestro destino. Tenemos restricciones por parte de China para ingresar harina de soja. Esto se debe a que, digamos, China establece licencias previas para exportación y al no otorgar esas licencias es muy difícil incorporar nuestro producto, entrar en el mercado chino. En este caso, digamos, dentro de los países seleccionados aparece Egipto como un destino importante dentro de las exportaciones de harina de soja. ¿Cuáles son las contribuciones o los elementos, digamos, que este sector ha agregado, digamos, a nuestra economía? Y uno de ellos tiene que ver con el esquema de inversiones. Nosotros podemos destacar, digamos, 3 o 4 momentos importantes en los últimos años en cuanto al shock de inversiones en nuestro sector. En la década del 90, en el periodo 94-98, se invirtieron en fábricas y puertos alrededor de 700 millones de dólares. Entre 2003 y 2006 se agregaron otros 770 millones de dólares y en el periodo 2007-2012 se incorporaron se realizaron inversiones por 1.230 millones de dólares. El total de esas inversiones son 2.700 millones de dólares y ha sido uno de los sectores que en los últimos 10 años ha invertido más, probablemente junto con el sector de energía y petróleo, uno de los sectores que más ha invertido en nuestro país. Esto nos ha permitido alcanzar una capacidad de molienda muy importante, en torno de 64 millones de toneladas por año, capacidad que, como vamos a ver más adelante, está con problemas de utilización. Acá hemos presentado las 10 principales empresas con las plantas que ellas tienen y que representan el 91% del total de la capacidad. Sobre las 194.000 toneladas, las otras empresas que no están incluidas en este cuadro son 17.000, representan solo 17.000 toneladas. Uno de los datos relevantes en cuanto a nuestra capacidad instalada tiene que ver con el tamaño de las empresas. Aquí vemos varios casos de empresas que tienen una capacidad de molienda diaria de 20.000 toneladas y otras de 10.000 y superior. No hay plantas de este tamaño en ningún otro lugar del mundo. Alguna planta china nueva está en torno de los 8.000, 9.000 toneladas de capacidad por día, pero estos niveles de capacidad y obviamente la eficiencia que se deriva de estos niveles de capacidad solo se encuentran en nuestro país. El otro elemento importante que me parece destacar es el hecho de, digamos, el polo exportador del Gran Rosario. Este es un lugar en donde, también único en el mundo, en donde se da, digamos que en un radio de 300 kilómetros tenemos el 50% de la producción, el 80% de la capacidad de molienda y los puertos que representan el 90%, o por donde sale el 90% de la producción de aceites y harinas proteicas. Esto es la mayor concentración y más eficiente a nivel mundial en este sector. Obviamente tenemos pequeños costos de transporte relativamente bajos, digamos, para una parte importante de la producción, y un lugar de procesamiento muy eficiente con salida a los mercados externos. Otro de los elementos relevantes que aporta el sector tiene que ver con el ingreso de divisas. Aquí mostramos los distintos sectores o el aporte de los distintos sectores y al final, abajo de todo, el aporte del sector oleginoso como conjunto. Digamos, ahí estamos
sumando en los 21.000 millones en 2013, que es grano, aceite y harina de soja. Pero de esos 20.000 millones, 15.000 millones, casi 16.000 millones, corresponden a las exportaciones de aceite y harina. Obviamente que si le sumamos el sector cereales, llegamos al 37% del aporte de divisas a la economía nacional. Y además este es un sector en donde, digamos, prácticamente no tiene importación, o sea, no tiene una demanda de divisas, sino que todo esto es aporte de divisas genuino. Otro elemento importante que me parece destacar es el hecho de la ocupación de mano de obra. Obviamente esta es una industria capital intensivo y por eso, digamos, con relación al volumen invertido, 28.000 empleados en forma directa puede sonar relativamente pequeño. Sin embargo, si expandimos la mirada y vemos todo lo que está relacionado con la industria, encontramos con que hay más de 200.000 personas que están en relación o relacionados, su trabajo está relacionado con este sector o este importante sector agroindustrial. Obviamente este es un sector que exporta la mayor parte de su producción, pero obviamente también abastece el mercado interno con productos de calidad. Por una parte tenemos aceite de soja para biodiesel y tenemos el aceite de girasol y el aceite de soja que se consumen habitualmente, digamos, en la preparación de alimentos en nuestro país. Hay alrededor de 500.000 toneladas anuales que van directamente a la góndola, 300.000 toneladas que van para otros usos que, digamos, genera o que se utilizan en la producción de otros alimentos y que van a la góndola, como lo explicó Rodolfo recién. El consumo por habitante y por año en nuestro país es uno de los más altos del mundo, estamos en torno de casi 19 kilos por habitante por año. Y otro elemento que me parece importante destacar es que los 42 millones de litros mensuales de aceite de soja, girasol y sus mezclas que se venden en Argentina están siendo vendidos a precios compensados por un fideicomiso privado. Esto es, los exportadores de aceite, de harina y grano de soja y de harina y de grano de girasol aportan para que el aceite que está en la góndola tenga un precio muy inferior al que debiera tener. En este momento está aproximadamente un 35% por debajo del precio que, digamos, debiera tener si no existiera este esquema de compensación privada. Y el otro elemento de abastecimiento al mercado interno para mostrar son los 3 millones de toneladas anuales de harina de soja para la producción de pollos y cerdos fundamentalmente. ¿Cuáles son los puntos críticos del sector? El primero de ellos, sin lugar a dudas, es el tema de la capacidad ociosa. Y nosotros hemos venido viendo, y lo vamos a mostrar en los gráficos a continuación, un aumento persistente en la capacidad ociosa en nuestro sector. Y esto se debe, por una parte, digamos, hemos mostrado el crecimiento a través de las inversiones de la capacidad instalada y hemos observado en estos últimos años un relativo estancamiento en la producción de granos oleaginosos, en la exportación de granos sin elaborar, que es un elemento que nos resta por materia prima y posibilidad de transformación, y la imposibilidad de procesar grano de soja de otros orígenes a través de la restricción al régimen de admisión temporaria que se ha impuesto en los últimos 4 o 5 años. Cuando nosotros observamos la evolución de la capacidad, y yo acá quería mostrarlo, bueno, aparece un número, a comienzo de la década del 2000, nosotros teníamos un promedio de 44 días de ociosos durante el año en términos, si pasamos la capacidad
en términos de días. El año 2013 llegamos a 101 días y ahora estamos el año 2014 en 94 días. Esto realmente es más del doble de la capacidad ociosa que teníamos a comienzo del año, de la década del 2000, y obviamente para nosotros es un tema muy significativo porque la capacidad ociosa significa que tenemos que cargar con un montón de costos fijos que no tenemos forma de absorberlos, y esto realmente repercute en la eficiencia, repercute en nuestra capacidad de compra hacia el productor y repercute también en nuestras posibilidades de venta hacia el exterior. Vamos a tratar de pasar más rápido, y este es uno de los temas, de las razones de la capacidad ociosa, que tiene que ver con la exportación de poroto de soja sin elaborar, que en los últimos años está entre 7 y 8 millones de toneladas anuales, y eso es un tema importante. Otros problemas serios, bueno, tienen que ver con el tema de infraestructura, que no me voy a extender mucho porque es un tema conocido y sobre el cual realmente se habla bastante frecuentemente. El tema de la devolución del IVA es para nosotros un tema muy relevante. En este momento tenemos una demora de más de 6 meses en la devolución del IVA. Esto significa aproximadamente unos 1.000 millones de pesos que se le debe al sector en términos de devolución de IVA, y esto significa pérdida de capital de trabajo, complicación a la hora de pedir nuestro dinero a los bancos para poder operar. El tema de inseguridad jurídica, y aquí englobamos dentro de este punto lo que es la falta de habilitación de inversiones. Las empresas invierten en puertos y después la habilitación para operar no sale, o se demora, o hay que recurrir a la justicia con recursos de amparo para poder habilitar los puertos. La discrecionalidad en términos de considerar la validez de las compras a los productores y acopiadores. Las empresas compran a personas que están, o a empresas que están en los registros de la AFIP haciendo las consultas previas. Tiempo después, por alguna razón, la AFIP da de baja a esa empresa o a esa persona, y entonces vuelve para atrás, y todas las operaciones que se hicieron con esa persona, que en el momento en que se hicieron estaban en condiciones correctas, son puestas en tela de juicios y se producen descuentos y problemas digamos en la devolución de los impuestos. Las innecesarias demoras en los puertos por aplicación arbitrarias de regímenes como el draft survey, un sistema de medición que debiera usarse solo para control y que se usa ahora para todos los embarques. El tema del proteccionismo en los mercados internacionales, el caso China es un caso muy importante y muy relevante por ser nuestro principal competidor, y las diferenciales arancelarios de importación que aplican los demás países. ¿Cuáles son las necesidades que el sector, y con esto voy terminando? La promoción de productos con mayor valor agregado, creemos que es un dato relevante. La producción o la generación de mayor valor agregado en nuestra frontera significa mayor trabajo, significa mejor posibilidades para todos los integrantes de la cadena, significa también la provisión de nuestros productos para que puedan seguir siendo transformados o transformarse en etapas posteriores en nuevos bienes, un adecuado diferencial arancelario de exportación que compense esas asimetrías que tenemos con los demás países competidores, la adecuación de los derechos de exportación considerando el valor agregado. Hoy la exportación de aceite refinado envasado tiene el mismo derecho de exportación que el aceite crudo, lo cual impide la exportación de aceite refinado. En términos del esquema impositivo, obviamente la devolución del IVA y la adecuación del impuesto a las ganancias a la realidad del comercio exterior
del sector son datos muy relevantes que permitirían una mejor operación en el sector. Un mecanismo ágil para la habilitación de inversiones, la posibilidad de discutir administrativa o judicialmente las diferencias de criterio que haya con la aplicación de las leyes, y esto tiene que ver con varios temas que tiene el sector, en donde por ir a la justicia a discutir criterios de interpretación que aplican algunos organismos gubernamentales, al sector está siendo castigado. Y finalmente, bueno, el tema de infraestructura, tanto a nivel carretero como ferroviario, que nos parece muy significativo para posibilitar que la producción, digamos, que se hace en forma eficiente dentro de del campo de nuestros productores agrícolas, pueda llegar a nuestras fábricas, digamos, en la forma mejor posible y digamos, los costos más bajos posibles. Bueno, con esto doy por terminada la exposición. Agradezco nuevamente a los organizadores y bueno, quedo a disposición para preguntas posteriores. Gracias.